Saludos a todos. La imagen muestra una orquesta compuesta por un gran número de músicos que logran una armonía en las piezas interpretadas. A cada uno de ellos le corresponde un lugar determinado dentro del grupo, que depende del instrumento que toquen. Esta organización es necesaria ya que una orquesta debe estar perfectamente ordenada para que el oyente pueda percibir el mejor sonido, y el director es la persona encargada de organizar y dirigirlo. Tal semejanza de integración e interrelación la podemos establecer en el sistema endocrino, donde a la hipófisis le corresponde el control de la secreción de la mayor parte de las glándulas endocrinas y por tanto participa de manera relevante en el mantenimiento de la homeostasis. Cuando estudiamos el sistema nervioso, vimos que en su funcionamiento era básico el arco reflejo para asegurar respuestas eficientes ante diferentes estímulos. Sin embargo, el organismo requiere en ocasiones de respuestas con efectos mantenidos por más tiempo. Estas se logran gracias a la acción de sustancias que a través del sistema vascular pueden llegar hasta los tejidos sobre los cuales actúan. Las estructuras encargadas de producir tales sustancias constituyen el sistema endocrino, que comenzaremos a estudiar en el día de hoy. El estudio de estos contenidos les permitirá explicar las características morfofuncionales de las glándulas hipófisis y tiroides e interpretar las manifestaciones producidas por las alteraciones de la secreción de las hormonas STH y tiroideas, teniendo en cuenta los defectos del desarrollo embrionario, las acciones fisiológicas y los mecanismos de regulación de su secreción, siguiendo las orientaciones que te ofrece el CD para lograr un aprendizaje activo de gran utilidad en tu futura práctica profesional, lograrás tus objetivos. Como quedó expresado, en el organismo existen dos sistemas de regulación funcional, el nervioso y el humoral, cada uno de los cuales satisface exigencias específicas. Los sistemas nervioso y endocrino, encargados de la misma, requieren de una estrecha coordinación entre sí para un funcionamiento armónico del organismo. Esa interrelación se logra mediante un conjunto de células que se encuentran distribuidas en órganos glandulares o de forma difusa en otros responsables de producir hormonas y neurotransmisores. Mientras que las estructuras del sistema nervioso tienen una distribución universal en el organismo, el sistema endocrino está constituido por pequeños órganos como la hipófisis, la epífisis o glándula pineal, el tiroides, las paratiroides y las suprarrenales con localizaciones precisas en la cavidad craneal, el cuello y la cavidad abdominal, complementado por acúmulos celulares que se encuentran formando parte de la estructura de órganos glandulares. Además, existen células que se disponen de forma aislada en distintos órganos y cuyas secreciones actúan sobre tejidos contiguos o a distancia. Estas células constituyen el denominado sistema endocrino difuso. El sistema endocrino está constituido por un grupo de órganos de tamaño relativamente pequeño, denominados glándulas endocrinas, entre las que se encuentran la hipófisis, la tiroides y las suprarrenales, entre otras. Además, por un grupo definido de células dentro de ciertos órganos del cuerpo que realizan otras funciones, como por ejemplo los islotes pancreáticos, y por células endocrinas aisladas presentes en las mucosas de los sistemas respiratorio, digestivo y genitourinario. En esta actividad nos ocuparemos del estudio de las glándulas endocrinas, las que a pesar de sus diferencias en la forma, dimensiones y localización, poseen características morfofuncionales comunes, entre las que se encuentran: carecen de conducto excretor, por lo que su secreción es vertida directamente al sistema vascular. Tienen una red vascular sanguínea alrededor de la cual están situadas las células glandulares para verter su secreción directa o indirectamente a la sangre. Poseen dimensiones relativamente pequeñas. La más voluminosa es la glándula tiroide, que pesa aproximadamente unos 35 gramos como promedio. Sus productos de secreción, denominados hormonas, se vierten en los líquidos corporales
y se relacionan con las células y tejidos de diferentes localizaciones en el organismo, sobre los cuales ejercen una actividad fisiológica específica a pesar de sus escasas concentraciones en sangre, manteniendo la homeostasis. Y además responden al modelo general de órgano macizo, por lo que están constituidas por estroma y parénquima. El estroma está constituido por una cápsula de tejido conectivo denso y de grosor variable que envuelve al órgano. Los tabiques son divisiones de tejido conjuntivo que parten de la cápsula y dividen al órgano en territorios más pequeños llamados lóbulos y lobulillos. Y el tejido intersticial, el cual es un tejido conjuntivo laxo, rico en capilares sanguíneos y linfáticos, que realiza funciones de sostén, defensa, nutrición y transporte. Por su parte, el parénquima está formado por las células especializadas en la secreción de hormonas que se disponen en forma de cordones, masas o acúmulos y folículos. Esta disposición se debe a las relaciones espaciales entre las células glandulares y el tejido conjuntivo intersticial. Los acúmulos son grupos de células que adoptan una forma más o menos redondeada, rodeados por tejido conjuntivo intersticial que separa un grupo de otros. Los cordones son hileras de células con una o dos células de espesor, pueden ser anchos o estrechos, cortos o largos, radiales o paralelos, de acuerdo con la estructura de la glándula de que se trate. Y en los folículos, las células se disponen como una membrana epitelial simple cúbica, que forma la pared de una estructura esférica, que presenta una cavidad central llena de una sustancia llamada coloide. El contorno de los folículos es mucho más redondeado y más regular que el de los acúmulos, y se encuentran rodeados completamente de tejido conjuntivo intersticial, siendo cada folículo una estructura independiente. Un ejemplo de glándula donde sus células se disponen formando acúmulos o masas y cordones es la hipófisis, que será estudiada a continuación. La hipófisis se desarrolla a partir de dos esbozos ectodérmicos que crecen simultáneamente. Una imaginación del techo del estomadeo que crece hacia arriba, denominada bolsa de Raque, y una prolongación del neuroectodermo del diencéfalo que desciende al encuentro de la bolsa, llamada infundíbulo. Hacia el final del segundo mes, la bolsa de Raque pierde su conexión con la cavidad bucal y se halla en íntimo contacto con el infundíbulo. En el curso del desarrollo, las células de la pared anterior de la bolsa de Raque proliferan rápidamente y forman la adenohipófisis. Una pequeña prolongación de ese lóbulo, la pars tuberalis, crece a lo largo del tallo del infundíbulo y por último lo rodea. La pared posterior de la bolsa de Raque se convierte en la parte intermedia y el infundíbulo da origen al tallo y a la neurohipófisis. Las glándulas endocrinas, aunque son independientes desde el punto de vista morfológico, mantienen una interrelación fisiológica por la acción de sus hormonas. En este sentido, merece ser mencionada en primer lugar la hipófisis, la que en gran medida regula la actividad de la mayor parte de las glándulas endocrinas, manteniendo una relación muy estrecha con el sistema nervioso, características que les permiten realizar un control neurohumoral integral de las funciones orgánicas. Situada en la base del cráneo, en la silla turca del efenoides, la glándula parece colgar del hipotálamo con el que mantiene relaciones vasculares y nerviosas. Es una glándula pequeña de forma ovoide, con dos lóbulos, anterior y posterior, también denominados adenohipófisis y neurohipófisis respectivamente, e importantes relaciones topográficas que, entre otras, permiten su estudio en el individuo vivo. En esta imagen pueden apreciar la constitución de la hipófisis. Es notable que el lóbulo anterior es más voluminoso que el posterior. Una prolongación del mismo se extiende hacia arriba y rodea incompletamente al infundíbulo y a la eminencia media, recibiendo la denominación de porción tuberal.
mientras que una pequeña porción situada en la parte posterior del lóbulo anterior se denomina porción intermedia. El lóbulo posterior es menos voluminoso y recibe los axones procedentes de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. En la imagen se observan las dos porciones de la hipófisis, la adenohipófisis o lóbulo anterior y la neurohipófisis o lóbulo posterior, que al tener orígenes embriológicos diferentes presentan características morfofuncionales diferentes. Como todo órgano macizo, la hipófisis está constituida por estroma y parénquima. El estroma, representado por una cápsula de tejido conectivo y tejido intersticial rico en capilares sanguíneos y linfáticos. Esta glándula no presenta tabiques. El parénquima, por su parte, está constituido en la adenohipófisis por un conjunto de células secretoras de hormonas dispuestas en cordones y acúmulos en estrecha relación con los capilares sanguíneos, mientras que en la neurohipófisis está constituido por los axones amielínicos de las neuronas de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y los pituicitos como células de sostén. Según la afinidad por los colorantes, en la hipófisis, específicamente en la pars distalis o lóbulo anterior, se distinguen dos tipos de células: las cromófobas, que se tiñen poco debido a su escasa afinidad por los colorantes, y las cromófilas, que se tiñen intensamente. Estas últimas son de dos tipos: las acidófilas, que tienen afinidad por los colorantes ácidos, dentro de las que se encuentran las células mamotrópicas, que secretan la hormona prolactina o LTH, y las somatotrópicas, que secretan la hormona del crecimiento o STH. Por su parte, las células basófilas tienen gran afinidad por los colorantes básicos. Dentro de este grupo se encuentran las células gonadotrópicas, que secretan las hormonas folículo estimulante o FSH y luteinizante o LH, las tirotrópicas, que secretan la hormona estimulante de la glándula tiroides o TSH, y las adrenocorticotrópicas, que secretan la hormona adrenocorticotrópica o ACTH. En esta imagen están observando una porción de la adenohipófisis, donde se aprecian las células acidófilas intensamente teñidas de un color naranja, las células basófilas de un color azul y las células cromófobas con un citoplasma escasamente coloreado. Es importante que ustedes, en su estudio independiente y siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura y las de su profesor, profundicen en las características morfofuncionales de los tipos celulares referidos anteriormente. En esta microfotografía óptica de la glándula pueden apreciar la pars intermedia, la que en el hombre ocupa aproximadamente el 2% de la hipófisis. Posee límites imprecisos y separa la adenohipófisis de la neurohipófisis. La hormona secretada por esta parte de la hipófisis es la hormona estimulante de los melanocitos o MSH. En su estudio independiente deben profundizar en las características de esta región de la hipófisis siguiendo las orientaciones que aparecen en su CD. La neurohipófisis está constituida por los axones amielínicos de las neuronas secretoras, cuyos somas están en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Además, presenta fibroblastos, mastocitos y células gliales denominadas pituicitos y numerosos vasos sanguíneos. En toda la neurohipófisis se observan, a nivel de las terminaciones de los axones, unas dilataciones constituidas por acúmulos de neurosecreciones y que se tiñen de color azul, denominados cuerpos de Henry. Es importante destacar que en esta porción de la glándula no se sintetizan hormonas, solo se almacenan las hormonas vasopresina o antidiurética y la oxitocina, sintetizadas por las células neurosecretoras del hipotálamo.
Como toda glándula endocrina, la hipófisis recibe una abundante irrigación sanguínea a través de las arterias hipofisarias superiores e inferiores, ramas de las carótidas internas. Las arterias hipofisarias superiores se dirigen al tallo hipofisario, por medio del cual alcanzan el infundíbulo y la eminencia media, donde forman una red capilar o plexo primario del que salen los vasos portas hipofisarios. Estos últimos se dirigen al lóbulo anterior, donde se ramifican en un rico plexo capilar secundario, que drena en las venas perihipofisarias. Las arterias hipofisarias inferiores irrigan la neurohipófisis. En esta imagen se representa el control del hipotálamo sobre la secreción adenohipofisaria. Observen que las hormonas liberadoras e inhibidoras procedentes del hipotálamo pasan por el plexo vascular primario y a través del sistema portal hipofisario llegan a la adenohipófisis, regulando la secreción de sus células. A este singular sistema circulatorio hipofisario se le denomina sistema porta hipofisario, estructura importante en la regulación de la secreción adenohipofisaria. En el presente esquema, ustedes pueden apreciar la relación estrecha que existe entre el hipotálamo y ambas porciones de la hipófisis. Como ya conocemos, la secreción adenohipofisaria depende de las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas. Por su parte, la liberación de las secreciones almacenadas en la neurohipófisis está controlada por el haz hipotálamo hipofisario, formado por los axones amielínicos de células neurosecretoras, cuyos cuerpos celulares se encuentran en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Estas células sintetizan las hormonas oxitocina y vasopresina, las que son almacenadas en la neurohipófisis y liberadas directamente a la sangre en respuesta a estímulos nerviosos. Este control hipotalámico sobre la secreción de la hipófisis se hace activo alrededor de las 20 semanas de gestación. Es importante que ustedes profundicen en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. En la imagen se observan las dos porciones de la hipófisis, así como los órganos diana de sus hormonas. La neurohipófisis libera las hormonas antidiurética y oxitocina, mientras que la adenohipófisis produce y libera las gonadotrópicas, folículo estimulante y luteinizante, que ejercen sus acciones sobre las gónadas, la estimulante del tiroide o TSH, la adenocorticotropa o ACTH y la hormona del crecimiento STH o GH, entre otras. La hormona del crecimiento tiene efectos sobre el metabolismo, aumenta la síntesis de proteínas, lo cual favorece el crecimiento, aumenta la movilización y utilización de las grasas para obtener energía, por lo cual el exceso de su secreción tiene efecto cetogénico, y sobre el metabolismo de los carbohidratos disminuye la utilización de glucosa por la célula, por lo cual el exceso de su secreción presenta efecto hiperglicemiante o diabetógeno. Además de estos efectos, la STH favorece el crecimiento del cartílago y el hueso. En la imagen se resume el efecto de la hormona del crecimiento sobre el cartílago y el hueso. Observen que es producida por la hipófisis, actúa sobre el hígado que libera somatomedina C o factor del crecimiento insulinoide de tipo 1. Este aumenta el número de mitosis de los condrocitos, así como la actividad osteoblástica, con el depósito de calcio en los huesos y en consecuencia favorece su crecimiento. En la imagen se representa el mecanismo de regulación de la STH. Observen que el hipotálamo recibe influencia de otras estructuras del sistema nervioso central y a su vez la secreción de STH por la hipófisis está controlada por la hormona liberadora también llamada GHRH y su hormona inhibidora o somatostatina. Luego, la STH ejerce sus efectos sobre las células diana. Pueden observar además los mecanismos de retroalimentación negativa que se establecen entre la hipófisis y el hipotálamo y entre las células dianas, hipófisis e hipotálamo. Deben precisar en su estudio independiente
que existen otros factores que incrementan la secreción de STH, como son la hipoglicemia, la hipoproteinemia, principalmente en situaciones crónicas, los traumatismos y el estrés. En la diapositiva se muestran las alteraciones de la secreción de STH. Observen que su exceso en el niño produce el gigantismo y en el adulto la acromegalia. En este caso, los huesos no pueden crecer en longitud debido a la unión de las diáfisis con las epífisis. Por su parte, cuando existe déficit de la secreción, se produce el nanismo. Este puede presentarse además por déficit de producción de somatomedinas o por ausencia de receptores para ellas. Es necesario también tener presente que puede presentarse otra alteración conocida como el hipopituitarismo congénito, caracterizado por hiposecreción de todas las hormonas de la glándula. Basado en el conocimiento de las funciones de la STH, analiza cuáles son las posibles manifestaciones clínicas y de laboratorio presentes en enfermedades producidas por alteraciones de su secreción, siguiendo las orientaciones del CIDIC. Otra de las glándulas cuyo funcionamiento está directamente influido por la adenohipófisis es la glándula tiroides. Siendo la más voluminosa del sistema endocrino, situada en el tercio inferior y parte anterior y media del cuello, sus secreciones son esenciales en el metabolismo y la homeostasis del organismo. En la imagen que están observando, se aprecia un aumento de volumen de la región del cuello, lo que se corresponde con la glándula tiroides, lo cual se conoce como bocio. El estudio de las características morfofuncionales de esta glándula les permitirá explicar el porqué de esta manifestación. La glándula tiroides aparece como una proliferación epitelial del suelo del endodermo faríngeo, sitio que en etapa ulterior corresponde con el agujero ciego, estableciéndose una inducción epitelio-mesénquima entre el epitelio endodérmico y el mesénquima de los arcos branquiales que origina el divertículo tiroideo. Posteriormente, el divertículo tiroideo comienza a migrar descendiendo por delante del hueso hioides y los cartílagos laringeos para alcanzar en la séptima semana su posición definitiva delante de la tráquea. Durante esta migración, la glándula permanece conectada al epitelio faríngeo por medio del conducto tirogloso, el cual degenera por apoptosis. La porción ventral de las cuartas bolsas faríngeas, conjuntamente con la porción rudimentaria de las quintas, originan el cuerpo último branquial, que posteriormente migra al tiroides y se fusiona con la glándula, donde sus células se diseminan, dando lugar a las células parafoliculares. Normalmente el conducto tirogloso desaparece, pero pueden persistir restos del mismo y formar quistes en cualquier sitio del recorrido durante su descenso desde la lengua. Es por eso que pueden localizarse en la base de la lengua, próximos al cartílago tiroides y cerca del hueso hioides, donde es más frecuente. La glándula tiroides abraza parcialmente las vías aéreas y digestivas en el cuello y está formada por la unión de dos lóbulos laterales en forma de conos aplanados, unidos por una estrecha banda de tejido glandular denominada istmo. El espacio que ocupa la glándula se denomina celda tiroidea y se separa del resto de los órganos a través de planos faciales, lo que tiene importancia práctica pues facilita la disección quirúrgica a ese nivel. La situación superficial de la glándula, solo cubierta en su parte anterior por finos planos musculofaciales y cutáneos, facilita el examen de la misma en el vivo. En condiciones normales, la glándula es discretamente palpable, pero su silueta no es visible a través de la piel. Cuando esto ocurre, hace sospechar que la glándula se encuentra hipertrofiada. Una técnica muy eficaz para el estudio morfofuncional de la glándula en el vivo es la gammagrafía, la que basada en la capacidad del tejido tiroideo para acumular ciertos isótopos de yodo,
permite detectar y cuantificar los mismos y transformarlos en una imagen que indica la localización, extensión y estado funcional del tejido tiroideo. La glándula tiroides está irrigada por las arterias tiroideas superiores, ramos de la carótida externa, y tiroideas inferiores, ramas de la arteria subclavia, las que se anastomosan ampliamente entre sí. Como aspecto de interés, debe destacarse la inervación simpática de la glándula procedente de la porción cervical de la cadena ganglionar simpática, cuya actividad regula el flujo sanguíneo y la secreción de las células foliculares. La inervación parasimpática procede del nervio laríngeo recurrente, ramo del nervio vago. Es muy importante que en el estudio de las características particulares de esta glándula sigan las orientaciones que se ofrecen en el CD de la asignatura. Al estudiar microscópicamente la glándula, debemos tener en cuenta que la misma se corresponde con el modelo general de órgano macizo, por lo que en su estructura presenta estroma y parénquima. El estroma, con abundantes capilares fenestrados, está constituido por una cápsula de tejido conectivo, de la que parten tabiques que la dividen en lóbulos y lobulillos y una red de fibras reticulares. Por otra parte, el parénquima está organizado en folículos tiroideos, los que constituyen la unidad estructural y funcional del tiroides. En esta imagen se observa un esquema donde se aprecian los folículos tiroideos, estructuras más o menos esféricas con una pared formada por un epitelio simple cúbico constituido por células foliculares que producen las hormonas tirosina o T4 y triiodotironina o T3 y tienen la estructura de unas células secretoras de proteínas. Las células parafoliculares, más voluminosas que las foliculares, no están en contacto con la luz del folículo y se encuentran situadas en la parte interna de la membrana basal, rodeadas por ella y encargadas de la síntesis de tirocalcitonina. Los folículos contienen un material gelatinoso denominado coloide, que es un acúmulo de la secreción celular. Observen además la estrecha relación de estas células con los vasos sanguíneos. En esta microfotografía óptica de un corte de glándula tiroides coloreado con hematoxilina y eosina, se pueden observar los folículos tiroideos rodeados por las células foliculares y en el centro de un color rosado se aprecia el coloide. En esta microfotografía se pueden apreciar junto a las células foliculares las parafoliculares. Observen que estas no están en contacto con la luz del folículo directamente. En su estudio independiente deben profundizar en las características morfofuncionales de estas células, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Como hemos estudiado hasta aquí, los tipos celulares que componen el parénquima de este órgano son las células foliculares que producen las hormonas tiroxina o T4 y la triiodotironina o T3, y las parafoliculares producen la tirocalcitonina. Varias estructuras del sistema nervioso ejercen control sobre el hipotálamo. Este produce la hormona liberadora de tirotropina o TRH, que viaja por el sistema porta-hipofisario y produce la liberación de TSH por la hipófisis. Esta estimula la glándula tiroides, que a su vez libera las hormonas tiroxina o T4 y triiodotironina o T3. A continuación analizaremos las etapas de su síntesis. En la imagen se resumen las etapas de síntesis de hormonas tiroideas. Estas son hormonas yodadas, por tanto las células tiroideas captan el yoduro por un mecanismo activo, concentrándolo en su interior. Posteriormente actúan las enzimas peroxidasas, convirtiéndolos en una forma oxidada del yodo que es capaz de combinarse con el aminoácido tirosina presente en la molécula de tiroglobulina. Este proceso de yodación es catalizado por las enzimas yodasas. Una vez yodados los residuos de tirosina, se producen las reacciones de acoplamiento para formar tiroxina o T4 y triiodotironina o T3, que se mantienen unidas a la tiroglobulina en el coloide y luego son liberadas a la sangre por acción de enzimas lisosomales.
La tiroglobulina se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, donde también se adicionan algunos carbohidratos. Después los productos ya elaborados pasan al aparato de Golgi, donde se les agregan otros azúcares. Por último, la glucoproteína queda incluida en vesículas apicales. Estas vacían su contenido en el coloide y pasan a formar parte de él. Las hormonas tiroideas son calorigénicas, debido a que aumentan el metabolismo de casi todos los tejidos del organismo. En el metabolismo de los carbohidratos favorecen la captación de glucosa por las células, aumentando la glicólisis, la gluconeogénesis y la absorción de glucosa por el tubo digestivo. En el metabolismo de los lípidos, las hormonas tiroideas aumentan la movilización y utilización de las grasas, con lo que aumentan los ácidos grasos libres en el plasma. Sin embargo, disminuyen los niveles plasmáticos de colesterol y fosfolípidos, debido a que la T3 y T4 aumentan el número de receptores de LDL en el hígado y en consecuencia la eliminación de estas sustancias en la bilis. Y en cuanto a las proteínas, se favorece la síntesis, no obstante su exceso aumenta el catabolismo de las proteínas. Un efecto importante de las hormonas tiroideas consiste en el estímulo del crecimiento y el desarrollo del cerebro en la vida fetal y en los primeros años de la vida postnatal, razón por la cual resulta muy importante el diagnóstico precoz del hipotiroidismo congénito. En relación con el resto de los sistemas orgánicos, observen que en general aumentan su actividad. Deben profundizar en el estudio de las funciones de estas hormonas siguiendo las orientaciones del CD. En la imagen se representa el mecanismo de regulación de la secreción tiroidea. Observen que el sistema nervioso ejerce influencias sobre el hipotálamo. A este nivel se libera la hormona liberadora de tirotropina, que ejerce su acción sobre la adenohipófisis y aumenta la secreción de TSH o la hormona estimulante del tiroides. Esta actúa sobre su órgano blanco, estableciéndose un mecanismo de retroalimentación negativa sobre la hipófisis, que regula su propia secreción a la vez que aumenta la secreción de T3 y T4, que ejercen retroalimentación negativa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. Deben profundizar en su estudio independiente otros factores no hormonales como el frío y el estrés que incrementan la secreción de las hormonas tiroideas. En la diapositiva se muestran las alteraciones de la función tiroidea. En el hipotiroidismo existe una disminución de la secreción de T3 y T4. Si se produce en el niño, se afecta sobre todo el crecimiento y maduración del sistema nervioso, con el consiguiente retraso mental. En el hipertiroidismo, las manifestaciones clínicas obedecen al incremento de las acciones de la T3 y T4. Después de estudiar las acciones fisiológicas de las hormonas T3 y T4, así como los mecanismos de regulación de su secreción, puedes predecir las manifestaciones clínicas o de laboratorio que se presentan en las mismas. Debes seguir las orientaciones del CD. Al terminar nuestra actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Las glándulas endocrinas son órganos macizos y presentan estroma y parénquima. En el epitelio glandular endocrino, las células se disponen formando cordones, acúmulos y folículos. La hipófisis, localizada en la silla Turk, se origina a partir de dos estructuras ectodérmicas diferentes. Esto explica las características morfofuncionales particulares de la adenohipófisis y la neurohipófisis. El hipotálamo, a través del sistema porta-hipofisario y mediante hormonas liberadoras e inhibidoras, controla la secreción de la adenohipófisis y a través del haz hipotálamo hipofisario la liberación de las hormonas de la neurohipófisis. Las hormonas STH y tiroideas ejercen acciones sobre el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas, además de otras relacionadas con órganos y sistemas.
El tiroides, derivado del endodermo, alcanza su posición anatómica definitiva desde la 7ª semana del desarrollo en la parte anterior y media del cuello por delante de la tráquea y la laringe. La regulación de la secreción de STH y hormonas tiroideas se efectúa a través de mecanismos de retroalimentación negativa donde participan el hipotálamo, la hipófisis y sus células diana. Las alteraciones de la secreción de las glándulas hipófisis y tiroides provocan alteraciones de las funciones en los órganos blancos que explican sus manifestaciones clínicas. Se aprecia cómo las hormonas liberadoras e inhibidoras pasan a los vasos porta-hipofisarios que conducen la sangre a la adenohipófisis donde controlan su secreción. Una de las hormonas liberadas por esta parte de la glándula es la adrenocorticotropa, cuya glándula blanco es la corteza suprarrenal. Sus características morfofuncionales serán objeto de nuestra próxima actividad orientadora.